días, somos Radio Dispersa. Vamos a hacer hoy un podcast en el que vamos a entrevistar a un chico con vivencias especiales, con vivencias únicas, extranjero. Os presento aquí a mi compañero Guillem y a mi compañero, como siempre, Alfredo. Hoy es un podcast que ya hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer porque es muy interesante y nuestro compañero hoy nos va a comentar un poco sus vivencias en Venezuela, aquí en España, y le voy a dar paso para que se presente. Hola, muchas gracias por tenerme aquí, muy buenas tardes. Me pueden llamar Nando. Como bien dijeron anteriormente, soy de Venezuela y justamente quería hablar de mis vivencias para aquellos otros extranjeros que quieran escucharlas, que quieran escuchar mis vivencias y quizás se sientan identificados, o aquellos que están pensando en venir a España, y para que vean un poco de lo que puede pasar, de lo que tienen que tener cuidado y ese tipo de cosas. Bueno, pues ahora que hemos dado la presentación, como no, la primera pregunta sería así. Cuéntanos un poco de tus vivencias, cómo te gustaría empezar, o cuéntanos. Bueno, primero que nada tengo que decir que en serio estoy muy agradecido de estar aquí en España, porque en verdad es una enorme oportunidad que, a pesar de que he tenido muchas, como dirían, trabas, muchos obstáculos, en serio ha sido una oportunidad de oro, porque mucho de lo que he podido hacer acá, tanto personal, laboralmente, familiarmente, entre muchas otras cosas, nunca hubiera podido hacerlas en mi país natal. En verdad nunca hubiera podido hacerlo. De verdad vengo de un país, lo cual no es sorpresa para nadie. Venezuela tiene unas situaciones muy extremas. Ya no tiene el desabastecimiento ni la hambre que tenía antes, pero todavía tenemos un problema social y económico muy grave. Literalmente, que un venezolano te dé un bolívar no significa nada. Un bolívar no vale nada. Es que da risa, porque un fajo de billetes puede ser más de 100 billetes, puede equivaler a un solo euro. Te queríamos hacer unas cuantas preguntas que creo que serían bastante interesantes para que tú las respondieras y nuestros oyentes escucharan un poco tu opinión al respecto y tal. Claro, sin problema. Pues, para ti, ¿cuáles fueron los principales motivos que te hicieron tomar la decisión de abandonar tu país y venir a España? Bueno, la cosa es que vine a España porque en ese tiempo hubo un desabastecimiento de comida, medicamentos muy grave. A pesar de que a día de hoy ya el desabastecimiento de comida ya no es tanto como lo era antes, con las medicinas sigue siendo igual. Eso es una situación muy grave. Personas que compran medicamentos para enfermedades muy delicadas simplemente los tienen ahí y quieren venderlo al triple del precio de lo que lo compraron. Es una situación muy delicada y bueno. Pero personalmente viene siendo porque, bueno, en lo personal mi padre murió, tuve ciertos problemas con mis familiares, y mis familiares simplemente me robaron lo que era mi herencia. Y a los 18 años, porque mi padre murió unos meses después de que cumplí los 18 años, tuve que encargarme de la casa, de mi mascota, de mí mismo, de la casa. Y antes yo era un niño consentido, y luego tener que cambiar completamente, tener que trabajar, conseguir lo que pudiera, y literalmente era trabajar, digamos, trabajé en carpintería, trabajé en trabajos muy pesados, en curros pesados, y sin comer. Lo único que podía comer era una sola sardina al día, o una crema de calabaza, y eso era todo. Y tenía que levantar muebles recién hechos de madera pura, o quizás a veces me tocaba en una construcción o algo levantar sacos de cemento. Y bueno, aquí de verdad
El trabajo, el curro es duro, pero vale la pena. Cuando viniste aquí a España, los inicios aquí fueron duros o enseguida pudiste encontrar empleo, tener una casa que puedas vivir cómodo y tal. ¿O cómo fueron esos inicios aquí? Los inicios, bueno, fue algo bastante duro, en verdad. Tanto que varias veces estuve pensando en devolverme a Venezuela, a pesar de que si devolvía iba a perder una gran oportunidad. Lo que pasa es que justamente me había ayudado una persona a la cual yo tenía como un hermano. A pesar de que no compartíamos lazos de sangre ni nada, teníamos más de 8 años de amistad y para mí ya era familia. Pero es que cuando yo llegué ya no era la misma persona. Vivía con él, pero simplemente él me trataba como un sirviente, tenía que cocinarle desayuno, almuerzo y cena, tenía que lavar la ropa, tender la ropa, guardar la ropa cuando ya estuviera seca, limpiar toda la casa. Literalmente era un sirviente. Y en serio, no solo era eso, sino que tenía que hacer todo lo que él dijera. No tenía libertad. Literalmente salía y él me llamaba cada 1 hora, 50 minutos, 30 minutos a veces. O si me mandaba a hacer algo, simplemente siempre me estaba pidiendo pruebas, enviarle una foto por WhatsApp para que él viera que yo estoy haciendo algo. Fue simplemente horrible. No podía dormir bien porque él no me dejaba dormir, porque él quería ver películas. Yo no vivía. Yo vivía para él, según él. Y no pude. Y para conseguí trabajo después de 2 meses. Gracias a Dios fue como un asistente de jardinero, bastante agradecido con el jardinero. Fue un curro bastante pesado, pero pude hacer algo de pasta gracias a ello. Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias que ves entre Venezuela y España en la forma de vivir, políticos, etcétera? ¿Y ves algunas similitudes entre los dos países? Bueno, la verdad es que la primera vez que llegué a España fue algo completamente diferente. En Venezuela no puedes sacar el móvil porque si sacas el móvil en la calle, créeme que vas a tener como a 10 maleantes detrás de ti. Y si sobrevives ese día, tienes mucha suerte. No solo en ese aspecto, sino que también lo que viene siendo el poder adquisitivo es mucho mayor, porque con trabajar un mes o algo, puedo conseguir cosas que a mí me gustan y que sinceramente en Venezuela era algo que solo podía soñar, no lo podía conseguir. Y si lo compraba, ya sabía que no iba a poder comer bien el resto del mes o incluso no iba a comer casi nada el siguiente mes. Sí, entonces por lo que estamos escuchando, tu experiencia ha sido bastante dura. Entonces una de las cosas que nos gustaría saber es alguna anécdota que nos podrías contar que sea de gran relevancia y que pueda ilustrar mucho a la gente que nos escucha, tanto sean de España, sean de Venezuela o sean de cualquier otro sitio, para que al menos les sirva de ejemplo y les muestre la realidad del día a día en Venezuela. ¿Alguna anécdota que a ti te haya pasado en primera persona, que tú la hayas vivido? Bueno, honestamente tengo dos, una tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Dentro de Venezuela fue justamente en el 2016, aún recuerdo bien. Estaba trabajando en la carpintería y en ese momento el sueldo que yo tenía no me alcanzaba para nada. Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y es que no me alcanzaba casi para la comida. Y uno de mis compañeros vio que no comía bien y me regaló dos panes, dos barras de pan. Yo, aunque estuviera muerto de hambre, yo no comí ni un solo pedazo de esas barras de pan.
las guardé en mi mochila y esperé hasta llegar a la casa. Al llegar a la casa, justamente piqué a la mitad las 2 barras de pan. Y un pedazo para mi madre, un pedazo para mi perro, un pedazo para un gato que tenía en ese momento y otro pedazo para mí. Fue bastante fuerte y recordarlo es que ese fue el momento en que dije que en Venezuela ya no tenía vida, no iba a ninguna parte. Y dentro de España, tengo que decir que uno de los momentos que más me marcó fue cuando el amigo que yo tenía en ese momento, que me había ayudado a venir acá, que también me dio acogida en su casa. Bueno, después de unas cuantas peleas, discusiones y demás, simplemente me echó como si fuese un perro. Me dijo ya un día, mira, ya simplemente no confío en ti, quiero que te vayas de mi casa. Cuando termines de trabajar, quiero que esperes que yo termine de trabajar, vas a mi casa y empacas tus cosas. Empaqué mis cosas. Él estaba frente de mí, observando que yo no me llevara nada de él. Y cuando terminé, simplemente él me dijo, bueno, para que veas por nuestra gran amistad, si quieres puedes dejar algunas cosas tuyas y cuando tenga tiempo las puedes retirar. Yo le dije, mira, no, yo de verdad prefiero dormir en la calle, en un parque, abrazando mis cosas, antes que dejarlas en tu casa otra vez. Y eso hice. Fui para otro pueblo, fui a un parque y en una banqueta, abrazando mi maleta, me quedé dormido. Claro, entonces, yo escuchándote, lo primero que pienso es que, y lo primero que veo es que tú eres una persona que has pasado por muchísimas adversidades, porque vienes de un país totalmente distinto a España, un país súper complicado, súper complejo. Y claro, entiendo que habrán raíces que te arraigan a esa cultura y demás, y de que no estás tampoco en España por gusto, o sea, estás de exilio, por así decir. Entonces, a mí me gustaría saber las cosas que deberían de cambiar en Venezuela para que tú decidieses volverte a Venezuela. La cosa es que ya le he dicho a muchas personas, he tenido esta conversación ya muchísimas veces y honestamente Venezuela necesita un cambio completo. No es solo el presidente, no es solo los políticos, porque el presidente y los políticos es una gran causa, pero a la misma vez es un gran problema social. Es un enorme problema social, gente cuyos cerebros fueron completamente lavados, personas que son muy fáciles de manipular, son de una manera u otra, son borregos. La gran mayoría son borregos y cualquier cosa que les diga a su presidente supremo, obrero, magnate, todo lo que quieras, simplemente ellos lo van a obedecer. He visto literalmente personas que tienen bustos del presidente anterior de Hugo Chávez y del presidente actual, Maduro, los tienen bustos en sus casas y les colocan velas como si fuesen deidades, como si fuesen dioses, como si fuesen santos. Sí, entonces yo veo que lo que dices es que en Venezuela hay muchos borregos, sí. O sea, mucha gente adoctrinada, sí. Mucha gente que está ciega, está sorda, por así decirlo, metafóricamente. Entonces, la siguiente pregunta que te quisiera hacer va un poquito relacionada con esto que me estás contando, porque aquí en España se dice mucho de que en Europa podemos llegar a ser la nueva Venezuela. Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión honesta sobre esta afirmación que se suele decir en estos últimos años. Honestamente, España puede tener sus problemas, pero para muchos latinos es un paraíso y de verdad es hermoso. Pero la verdad, en este caso, con lo que me acabas de comentar, tengo que decir que es una posibilidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que España no está en la situación de Venezuela en este momento porque tiene personas que no se dejan manipular tan fácil.
tiene personas que tienen opiniones políticas y tienen simplemente ideas muy marcadas. No se dejaron adoctrinar tan fácilmente, no se dejan simplemente seducir por las mentiras y por las tonterías y desvaríos de los políticos. Porque si hubiese sido así, créeme que España sería lo mismo que Venezuela en este momento. Pero hay mucha posibilidad de que las generaciones futuras sí puedan causar el mismo problema que Venezuela, porque son muy moldeables y estas nuevas generaciones se dejan manipular fácilmente, según mi opinión. Lo que le has dicho antes a mi compañero Guillén, que la gente se deja manipular tan fácilmente, ¿tú crees que es por la desesperación que tienen ya, por la pobreza que tienen por los políticos actuales y tal? ¿O crees que es por otra cosa que se dejan influenciar tan fácilmente por el primero que viene? La verdad, lo que pasa es que, según lo que dijiste primero, es completamente ello. ¿Qué pasa? Chávez, él simplemente vio que el pueblo pobre estaba cansado de ser pobre, claramente. Y él utilizó eso y los adoctrinó a todos. Le regalaba a algunas personas apartamentos, daba comida, hacía ferias de comida a precios muy económicos. Simplemente él vio y aprovechó eso. Y él empezó a adoctrinar a todos de que yo soy Chávez, ustedes pueden confiar en mí, ustedes no tienen que pensar en nada, yo me encargo de todo. Y por eso cuando él justamente estaba muriendo, él dijo, simplemente voten por esta persona, por Maduro, que es el presidente actual. Voten por él es mi sucesor. ¿Qué hicieron? Él ganó sin discusión. Y esa es la cosa. Venezuela es un pueblo ignorante en su gran mayoría. Aquellos que no se dejan manipular tan fácilmente ya se han ido. Venezuela se está convirtiendo en tierra de nadie, porque aquellos que se quedan ahí están tan ciegos que el lavado mental que hizo Chávez en serio es una cosa de otro mundo. No lo puedo decir de otra manera, porque él sabía mentir, él sabía seducir, él sabía hablar tan bien que uno de los lemas actuales que mucha gente recita del presidente actual es con Maduro, sin comida y con hambre, literalmente. Y esa es la cosa, es que yo en serio no veo solución para Venezuela inmediatamente. Yo no voy a ver la Venezuela donde yo crecí. Mis hijos no van a ver la Venezuela en la que yo crecí. Quizás 3 generaciones futuras vean siquiera un pequeño, nada más, un poquito de lo que yo viví de cuando yo era niño. Y eso siendo generoso. Bueno, con esta gran intervención que has tenido, la verdad, se agradece muchísimo. Una pregunta que te haría yo es, después de todo, o sea, porque nos has contado los casos que hay allí en Venezuela, la situación y tal, pero ¿qué tal tu situación aquí? O sea, ¿qué tal el estar aquí? O sea, claro, o sea, has dicho, vale, es como un paraíso, lo has dicho tú. Pero yo creo que para muchos de aquí, que estamos aquí, no es como un paraíso, no, a ver, tampoco es que esto sea, ¿sabes? Sí, vivimos bien, se puede, pero se podría mejorar, que es lo que queremos todos. Justamente. Que es lo que queremos todos. ¿Qué crees? Mira, mejor la pregunta va mejor orientada. ¿Qué crees que podríamos mejorar aquí? Las cosas que se pueden mejorar, honestamente, es que tampoco puedo hablar mucho en ese aspecto porque personalmente yo en verdad no estoy enterado demasiado de lo que viene siendo la política de España. De política mayormente sé de mi país porque... No, me refiero más a lo que tú que crees que tú mejoraría la situación en España ahora mismo. O sea, que ves tú que dices, mira, esto lo cambiaba. ¿Por qué? Porque lo veo mal. Para que des tu opinión, por ejemplo, referente, sin más
decir, y hago un poco de promoción referente a la riada y a la dana que tuvimos aquí en Valencia. ¿Qué hubieras hecho o qué hubieras cambiado, no en esa situación, sino que decir, pues mira, hay que cambiar esto para que cuando pase, pues no vuelva a pasar lo mismo? Vale. Porque nosotros sí que lo ponemos y nos exponemos a ello, y por eso tenemos dos podcasts hechos. Y yo creo que también la gente de fuera vendrá y dirá, oye, sí que hay cosas que hay que cambiar. Claro, por menos lo que pasa es que sí, ahora que lo menciona, hay cosas que se podrían cambiar. Como por ejemplo, he visto que por lo menos bastantes trabajadores sociales simplemente no quieren ayudar. No es que no puedan ayudar, no quieren ayudar. Pueden entender porque pueden haber casos en los que hay personas que simplemente vienen aquí, inmigrantes, y que simplemente se quieren aprovechar del sistema. Siempre van a haber personas así. Pero en mi caso, como cuando yo estaba viviendo en la calle, no solo en Madrid, sino también en Valencia, y yo estuve recorriendo las calles, estuve tratando de buscar ayuda, y me decían, no, pero es que tú estás empadronado en Carcagente, tú no puedes simplemente venir aquí, tienes que ir a buscar ayuda en Carcagente, y ya tenía la cita dentro de varias semanas, y es que simplemente nadie me daba una solución. Me decían, ve para allá, ve para allá, ve para allá, y yo seguía durmiendo en la calle, ¿sabes? Por eso es que lo que viene siendo la situación de los trabajadores sociales es algo que tiene que cambiar de verdad, porque he tenido muchas situaciones con trabajadores sociales que de verdad de social no tienen nada. Lo que has comentado, que aquí en España has estado una temporada en la calle. ¿Aquí has visto que la gente de a pie tuviera más empatía contigo, que te ayudara más que en tu país, o viste algo muy parecido en la gente? Bueno, la verdad es que yo era del tipo de persona que simplemente trataba de ocultarse, porque a mí honestamente soy el tipo de persona que es un poco orgulloso, y que simplemente si la estoy pasando mal trato de guardármelo a mí mismo, a menos que me supere. Y varias veces dormía en el suelo de un pica pica 24 horas, y sí hubo varias personas que cuando me veían ahí en el rincón durmiendo simplemente me colocaban unas rosquilletas o algo ahí en el suelo, y yo me despertaba por el movimiento y eso, y me decían, tranquilo hermano, sé por lo que estás pasando, no te preocupes. Y por menos eso, la verdad puede ser una ayuda, porque pequeños gestos así de verdad es que ayudan en un momento tan crítico como el que yo tuve. Entonces, ¿tú crees que Venezuela puede llegar en un futuro, no digo próximo, como habías dicho tú, no le ves mucha esperanza a corto plazo, pero puede llegar a resurgir a modo de ave fénix de sus cenizas a medio largo plazo? Sí, a largo plazo. Mediano plazo sería muy generoso de mi parte. Lo que pasa es que tengo muchísimas vivencias. Varias veces casi perdí la vida en Venezuela por culpa de la policía, y de verdad es que es un lugar en el que la corrupción es cosa de todos los días. Es un lugar en el que con solo salir a la calle sabes que te van a matar si llegas a un barrio equivocado, en el momento equivocado. Y es algo que simplemente viviendo en Venezuela sabes que vas a morir en cualquier momento. Bueno, pues por mi parte decirte que muchísimas gracias por contarnos toda esta experiencia, porque al menos para mí está siendo súper revelador, ya que muchas veces pensamos que en España estamos súper jodidos, pero claro, vemos la comparativa en tu país, y la verdad es que no sé si decir que eres un ejemplo de inspiración. Bueno, sí, podría llegar a decir que eres un ejemplo de inspiración. Muchas gracias. Para darnos cuenta también nosotros
de lo que aquí tenemos, Ujú. de que aquí, pese a la situación económica, Ujú, que España ha tenido muchísimo más esplendor en años atrás, ujú, somos muy, muy afortunados, ujú. ya no del país donde vivimos, que tú lo has calificado de paraíso, sino de poder escuchar el testimonio que nos estás brindando. Claro. Vale, pues vamos a hacer la finalización, como no. Si me permites unas cuantas palabras. Claro, antes de- faltaría más sin Más bien, muchísimas gracias a ustedes de verdad por permitirme este espacio y también quería decir estas últimas palabras que para aquellas personas que quieran venir a España, que lo piensen bien. Como dije anteriormente, es un paraíso para aquellos que no hemos tenido nada. Puede tener sus problemas, sí, pero de venir de literalmente el barro a un lugar seco es algo inevitable que le pueda llamar paraíso, justamente por ello. Pero tienen que tener cuidado, ya sean colombianos, peruanos, otros venezolanos, todos vivimos en Latinoamérica y a pesar de que Venezuela está mal, Argentina, bueno, ni se diga, Colombia, eso no importa. Latinoamericano viene siendo latinoamericano, sin importar del país que venga. Y de verdad les digo, prepárense porque aquí se va a currar bastante, pero va a valer la pena. Traten de ver a las personas y no se dejen influenciar tan fácilmente y no busquen la vida fácil. Que lo que viene fácil se va mucho más fácil. Mira, muy buen refrán, y a mí que me gustan mucho los refranes españoles, y bien que lo saben mis compañeros, por aquí se ríen. Entonces, muchísimas gracias, como siempre, la participación, y como no, voy a dejar a mi gran compañero Guillem con nuestras últimas palabras. Seguimos en pie, Radio Disversa. O en valenciano, seguim en peu, Radio Disversa.